Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Fiorella Cabrera, soy residente de tercer año del Hospital de las Piedras y en conjunto con la profesora agregada Virginia Perdomo vinimos a presentar un paciente. Nuestro trabajo se llama Síndrome de Inflamación Multisistémico en niños con SARS-CoV-2 a propósito de un caso. Es importante destacar, antes de la introducción, que esto fue todo fue ponernos a volver a estudiar y a empezar a conocer nuevos síndromes y nuevas enfermedades que se vinieron con el advenimiento de la pandemia a principios de marzo de 2020 y este es uno de los que tuvimos que empezar a revisar. El síndrome de inflamación multisistémico en niños y adolescentes con SARS-CoV-2, definido por la OMS, tiene que tener fiebre de 3 o más días, más 2 de los siguientes criterios: exantema o conjuntivitis bilateral no supurativa, hipotensión o shock, afectación cardiovascular, coagulopatía, afectación gastrointestinal, siempre teniendo la evidencia de infección por SARS-CoV-2. Existen varios fenotipos clínicos y habitualmente se presentan de 2 a 6 semanas luego de la infección aguda por SARS-CoV-2. Está descrita la concomitancia entre la enfermedad de Kawasaki y COVID-19, con aumento de la frecuencia de shock y compromiso coronario. Los factores de riesgo de mayor gravedad son los menores de 1 año, los pacientes que presentan trombocitopenia y la presencia de shock. El objetivo de nuestro trabajo fue reconocer la presentación de un síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID a partir de un caso clínico. El caso clínico es el siguiente. Es un escolar de 9 años que como antecedentes personales tenía un asma sin tratamiento preventivo, un esquema de vacunación vigente, que consulta en puerta de emergencia por fiebre de 4 días, odinofagia y tos seca. 24 horas previas a la consulta aparece una erupción cutánea en tronco y miembros inferiores. Este paciente no presentaba otra sintomatología respiratoria, ni urinaria, ni digestiva. Negaba contacto con personas con sintomatología respiratoria ni con COVID-19 y al examen se destacaba un triángulo de evaluación pediátrica estable, una temperatura axilar de 39,3 grados Celsius, erupción macular confluente en axilas, cara anterior de tronco y muslos que desaparece a la digitopresión. Y otra cosa que se destacaba al examen era hiperemia conjuntival no supurativa. El resto del examen físico era normal. De la paraclínica realizada en la puerta de emergencia se destaca un test de antígeno para COVID negativo, radiografía de tórax, un infiltrado difuso bilateral con opacidad basal izquierda, plaquetopenia, 120.000 plaquetas, PCR de 184, un funcional hepático alterado con una TGO de 102, TGP de 46, gamma GT de 98 y una harina turbia con microhematuria. El planteo de este paciente fue un síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID con presentación en forma de síndrome Kawasaki-like. Más allá de que sabemos que no existía epidemiológicamente el contacto y ni este paciente había tenido la enfermedad previamente. Es así que se decide el ingreso a cuidados intermedios. Se realiza paraclínica en UCIN, que mostraba una ferritina de 725, dímeros de 2510, un electrocardiograma con trastornos de la repolarización en territorio de la descendente anterior, un ecocardiograma que mostraba una leve falla del ventrículo izquierdo con hipoquinesia global, leve dilatación de arterias coronarias y una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 51%. Troponinas de 185 y un ProBNP mayor a 25.000. La PCR para COVID en UCIN fue positiva. Este paciente estuvo en UCIN por 6 días, con oxígeno de alto flujo por 48 horas. Se realizó tratamiento con inmunoglobulinas, ácido acetilsalicílico, metilprednisolona, enoxaparina sódica, ceftriaxona y claritromicina. Durante la internación tuvo registros de presión arterial menores al percentil 5, sin compromiso hemodinámico, por lo que requirió el uso de vasopresores
Tuvo una buena evolución clínica, por lo que se le dio de alta de UCIN y permaneció 11 días en cuidados moderados. Como conclusiones, sacamos en este trabajo que dada la situación epidemiológica actual en nuestro país, es importante conocer dicha patología que puede presentarse en niños que hayan cursado o estén cursando COVID-19 con el fin de realizar un diagnóstico y tratamiento oportuno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el caso. Vamos conociendo cada vez más formas de presentación. Una consideración que la he hecho en otras instancias, que también hay que considerar los diagnósticos diferenciales, sobre todo en los primeros momentos. Dentro de la definición de caso también está la exclusión de otras enfermedades que puedan presentarse en forma similar. Hay que tener en cuenta, en el caso como tú mostrabas, las enfermedades como el síndrome de shock tóxico, las infecciones estafilocóccicas, estreptocóccicas u otras enfermedades exantemáticas febriles. Dado el momento epidemiológico está perfecto orientarse, pero que hay que ir construyendo el diagnóstico con la clínica, el valor del laboratorio, como este caso que tenía alteraciones que eran muy sugestivas porque había mucho componente inflamatorio, la valoración cardiovascular que ya iba mostrando mayor severidad, y destacar que es un problema, la evolutividad, porque este niño, a pesar de que no estuvo sumamente grave, tuvo su fallo hemodinámico, requirió soporte respiratorio no invasivo, requirió soporte con fármacos, un paciente que el primer día, como tú decías, se encontraba estable. O sea que es una enfermedad que hay que tenerle respeto, porque puede evolucionar en cuestión de horas o de días a la gravedad, y muchas veces en el primer tiempo uno se puede plantear el tratamiento adjunto específico, además los antibióticos, y después, si vemos que no se confirma el diagnóstico de una enfermedad bacteriana y se trata de un síndrome inflamatorio sistémico, suspender los antibióticos y dejarlo solo con el tratamiento específico, como fue en este caso. Así que bien interesante la forma de presentación. Iremos sumando casos. Muchas gracias. Gracias. De hecho, quería comentar que este niño tuvo un exudado faríngeo positivo también para estreptococo. Y bueno, que en realidad el traslado también a UCIN se dio porque este niño fue visto el 1 de mayo y bueno, en el hospital nosotros no contamos con ecocardiogramas, con quien lo realice, o sea, hay que realizarlo afuera y bueno, fue esa la discusión si trasladarlo o no y bueno, finalmente se decidió trasladarlo. Sí. Realmente me parece interesante el caso. Perdóname, me gustaría ver la anterior a esta última. No me quedó claro totalmente, ¿el diagnóstico de SARS-CoV-2 se hizo? Se hizo en CTI en realidad. ¿Pero qué es lo que se detectó positivo? Una PCR positiva. Una PCR de la... Tanto el niño como la mamá dieron positivos. PCR aguda del niño. Por eso, a mí en este caso no me queda claro si esto es una enfermedad inflamatoria sistémica post-COVID o se trata de un COVID en agudo, y donde yo lo que más me preocupa, digo, en el ánimo de tratar de interpretar y de entender estas situaciones, porque no son siempre claras para nadie, yo lo que veo es que tiene mucho componente de miocarditis, de miocardiopatía, y poco componente del resto de lo que puede ser un MIS-C. Tiene el componente inflamatorio del hígado, pero tiene una miocarditis. Y mi duda es si no es más una miocarditis por COVID y no un síndrome inflamatorio post-COVID. Lo que no cambia esencialmente es el tratamiento, la gamma globulina, tenían los reactantes. No me gusta tampoco que tenga un foco en la base izquierda, porque en las dos definiciones de la OPS y del CDC, en la del CDC plantea menos tiempo de fiebre, por ejemplo, y en las dos dice claramente y no tiene que tener ninguna otra causa que pueda justificar esta situación. O sea, acá además tenía un estreptococo y además tenía una neumonía izquierda, porque tenía una opacidad izquierda. Entonces, no me gusta mucho. Yo no sé si yo no lo hubiera interpretado no como un MIS-C, sino como una enfermedad aguda, severa por SARS-CoV-2, donde hay un componente respiratorio, donde hay una miocarditis aguda con troponinas altas, con alteración del ecocardiograma, que es lo que quizás más me preocupa de todo este niño, y no como una enfermedad post-COVID.
Bien, Gracias. gracias. Muchas gracias, Fiorella, por compartir este caso. Como bien señalaban todos antes, estamos aprendiendo y por eso la importancia de poder entre todos ir viendo estos casos, que de hecho coincido con los comentarios anteriores de que acá el diagnóstico con que se cierre realmente es un desafío, sumado a lo que ya se señalaba de recordar que en este síndrome el descartar diagnósticos diferenciales y confirmar la infección por COVID están dentro de la definición de síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. También debemos pensar dentro de los diferenciales y más allá de la presentación símil Kawasaki, que no sea una enfermedad de Kawasaki, ¿verdad? En este caso coincido en que había cosas que excedían y que entonces está bien, coincido con los planteos, pero también pensar cuando es una enfermedad de Kawasaki, que es otra enfermedad que siempre tenemos que tener en cuenta en estas situaciones, más allá del síndrome inflamatorio multisistémico símil Kawasaki. Y finalmente, para recordar, ya desde hace varios meses, y acá está presente la doctora Alicia Fernández, se insiste en que dentro de lo que son las definiciones de caso COVID pediátrico, el poder notificar estos síndromes inflamatorios puede ayudar al conocimiento global en nuestro país de la incidencia. Entonces estamos pidiendo especialmente que todos estos casos efectivamente se notifiquen también al Ministerio de Salud. Muchas gracias. Gracias a todos. ¿Ya está? Bueno, adelante. Buenas tardes, yo soy Maite Gorio, soy residente de segundo del Hospital Policial y vengo a presentarles un trabajo que hicimos en el departamento que fue sobre el impacto de la pandemia por SARS-CoV-2 en las consultas del Servicio de Emergencia Pediátrica en el Hospital Policial, en los periodos 14 de marzo del 2019 al 17 de julio del 2019 y del 14 de marzo del 2020 al 14 de julio del 2020. Cabe destacar que ninguno de los autores tiene un conflicto de intereses. Y bueno, a modo de introducción, como ya sabemos todos, se declaró la pandemia el 11 de marzo del año pasado y el 13 de marzo aparecieron los primeros casos de SARS-CoV-2 en Uruguay. Dado esto, se declaró estado de emergencia sanitaria, cierre de fronteras, cuarentena obligatoria de viajeros provenientes del exterior, cierres de centros educativos, espacios públicos y confinamiento voluntario como modo de disminuir la movilidad de la población. Además, se exhortó a las medidas de distanciamiento social, al uso de mascarillas y bueno, ya eso. A nivel mundial se ha reportado un descenso, sobre todo en el año pasado, del descenso de consultas presenciales en emergencia pediátrica. ¿Tá? Como objetivos de nuestro trabajo fue describir las características de las consultas presenciales en el Servicio de Emergencia Pediátrica del Hospital Policial durante el periodo 14 de marzo del 2020 al 14 de julio del mismo año y compararlas con las características de las consultas con el mismo periodo del 2019. Para ello realizamos un estudio observacional descriptivo y retrospectivo en el cual se incluyeron todos los niños, niñas y adolescentes de 0 a 14 años, inclusive que concurrieron al servicio de emergencia pediátrica. La fuente de datos fueron las historias clínicas y como variables utilizamos el número de consultas, el sexo, la edad, el diagnóstico, el destino y la reconsulta del servicio. También realizamos un análisis estadístico en base a distribución de frecuencias, medidas de resumen y significancia. Bueno, para hablar un poquito de los resultados, el principal, lo que más nos llamó la atención, fue que en el 2019 tuvimos 2.765 consultas y el año pasado disminuyeron a 576 en el periodo estudiado. Esto nos habla de una disminución de un 79% de las consultas de un año al otro. En la distribución por sexo no vimos variables, tuvieron porcentajes muy similares. En la distribución por edades, los escolares continuaron siendo los que más consultaban nuestro servicio de emergencia. Por destinos, si bien la mayor parte continuaban con alta domicilio, tenemos un 90%, vimos un aumento porcentual en el ingreso a cuidados moderados y un leve aumento porcentual en el ingreso a CTI. Teníamos de ingresos a cuidados moderados un 5% en el 2019 y aumentó un 9% el año pasado. Y para hablar un poquito de los diagnósticos, las infecciones respiratorias altas y bajas continuaron siendo nuestro principal motivo de consulta, si bien disminuyeron en más de un 50% de forma significativa de un año al otro. Las gastroenteritis también continuaron siendo un gran motivo de consulta y disminuyeron en un 75% también de un año al otro. No así las lesiones externas no intencionales, que aumentaron, tuvieron un aumento significativo de un 87% en el 2019 al 2020.
Y la escabiosis, que si bien vemos que el número de consultas fue similar en el 2019 y el 2020, al haber la disminución en las consultas, notamos un aumento de un 427% de la escabiosis. Y bueno, y en los casos de maltrato infantil, en las consultas en emergencia por maltrato infantil, no vimos un cambio significativo. ¿Tá? Con todo esto concluimos que constatamos una disminución de un 79% del número de consultas presenciales con respecto al mismo periodo del 2019, que las infecciones respiratorias altas y bajas continuaron siendo un motivo de consulta más frecuente, que tuvimos un aumento porcentual en las consultas por lesiones externas no intencionales, lo que nos habla de que, bueno, nos confirma en realidad que el domicilio, como ya sabemos, es un entorno frecuente de accidentes en la infancia. En nuestro medio no constatamos un aumento significativo en cuanto a los casos de maltrato, aunque eso también se puede ver a que en su momento había una movilidad de la población muy disminuida y no iban tanto a consultar. Y bueno, y un aumento porcentual en el ingreso a cuidados moderados a pesar de la disminución de las consultas. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Para tener más visiones de cómo va repercutiendo la enfermedad COVID en nuestro país. Se repiten algunos datos que ya se van viene mostrando: disminución de consultas, disminución de las enfermedades respiratorias, aunque siguen siendo prevalentes. Un comentario respecto a cómo interpretar los números con respecto al tema de las que son las lesiones, maltratos, cuando los números absolutos vinculados a estos problemas no muestran un aumento, como cuando lo llevamos a cuestiones porcentuales, como baja tanto el número de las consultas, los números aparecen como más prevalentes. Uno podría tener distintas interpretaciones, capaz que también hay niños que no consultaron y quedaron en sus casas, pero bueno, en definitiva los números absolutos se mantienen en más o menos igual o incluso menos. Si no vi mal, en una diapo teníamos 228 versus 88, o sea que en definitiva había menos, pero en porcentaje te da más, o sea que ahí hay que tener cuidado cómo interpretar eso y qué conclusiones sacamos al respecto. Pero son insumos para ver cómo va repercutiendo la pandemia en los servicios de urgencia, así que bueno, muchas gracias por los resultados. Gracias. Sí, muchas gracias, muy buen trabajo, me parece bien interesante y que se sigue manteniendo no solo el descenso abrupto de las consultas, sino que también, como lo vimos en los otros estudios, un porcentaje de ingresos a salas de cuidados moderados mayor a partir de esta nueva época. Parecería como que la gente consulta menos, pero la gente que consulta es más importante que consulta porque realmente cerca de un 10 o más % terminan ingresando y antes era mucho más bajo esa cifra. Bien interesante, gracias. Yo soy autora del trabajo, o sea que no voy a comentar nada mucho más, pero sí señalar, como estamos en un congreso de infectología pediátrica, que más allá de que estamos hablando de números bajos, esto del aumento en proporción, digamos, por las consultas por escabiosis, también está descrito obviamente en la literatura mundial y es un fenómeno bien frecuente del confinamiento, ¿no? O sea que eso también como para destacarlo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Josefina Montes de Oca, soy residente de segundo año del Hospital Policial y vengo a presentar el trabajo Infección por SARS-CoV-2, COVID-19 en niños y adolescentes, características clínicas, epidemiológicas y evolutivas en una población pediátrica. El trabajo se hizo en el Hospital Policial en el periodo del 13 de marzo del 2020 al 30 de abril del 2021. A destacar también que ninguno de los autores tiene conflicto de interés. Como una introducción, como ya todo el mundo sabe, la Organización Mundial de la Salud lo declara pandemia el 11 de marzo del 2020 y en Uruguay se identificaron los primeros casos a partir del 13 de marzo de ese mismo año. A destacar que los primeros reportes de países que tenían alta tasa de contagio mostraron que la población pediátrica se contagiaba entre un 2 y un 4%, mientras que el Ministerio, en el último informe epidemiológico, el Ministerio de nuestro país, muestra una tasa de infección de un 13,4%.
A causa de esta situación epidemiológica, nuestro departamento empezó a realizar un seguimiento clínico de todos los que cursaron o son sospechosos de estar cursando la infección por SARS-CoV-2 COVID-19 por medio de controles telefónicos cada 48 a 72 horas, dependiendo de los factores clínicos y la epidemiología. Cabe destacar que este trabajo se va a centrar únicamente en los pacientes COVID-19 positivos. El objetivo de nuestro trabajo fue describir las características epidemiológicas, clínicas y evolutivas de los niños y adolescentes que son usuarios del hospital policial, con diagnóstico de infección para SARS-CoV-2 COVID-19 en el periodo comprendido entre el 13 de marzo del 2020 y el 30 de abril del 2021. Fue un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo, donde se incluyeron todos los niños de 0 a 14 años incluidos, con diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 COVID-19 identificados y a los que se estableció el seguimiento en el Departamento de Pediatría. Se consideró caso de infección por SARS-CoV-2 a todo niño o adolescente con resultado de PCR para SARS-CoV-2 positivo o que presentaban un nexo epidemiológico evidente. La fuente de datos fueron historias clínicas y registros de laboratorio. Las variables fueron sexo, edad, manifestaciones clínicas, lugar de atención, el test para el SARS-CoV-2 y la evolución. Los análisis estadísticos usados fueron la distribución de frecuencia y la medida de resumen. Primero que nada, saber que el hospital policial presta atención a alrededor de 13.800 niños, de cuales 260 de ellos en ese periodo cursó infección por SARS-CoV-2. En cuanto al sexo, eran 132 mujeres y 128 varones. En cuanto a la distribución por edad, tenemos que el 48,5% era de adolescentes, o sea, presentó un predominio en los adolescentes, seguidos por los escolares, que eran un 36,2%, que vendrían a ser 94 escolares. En cuanto a la distribución por presentación clínica, vemos un predominio de los sintomáticos en un 65%, que eran 169 de ellos, versus los asintomáticos, que eran 86, corresponden a un 33,1%. De 5 pacientes no teníamos datos. En cuanto a la clínica, vimos que el síntoma más frecuente fue la fiebre, seguido de síntomas respiratorios inespecíficos. En cuanto a la evolución clínica de estos pacientes, 259 pacientes tuvieron una evolución, una enfermedad, cursaron la enfermedad de forma leve y de forma ambulatoria, y un solo paciente presentó complicaciones y requirió internaciones en cuidados intensivos. En cuanto a la distribución según los hisopados, tenemos que 254 pacientes se realizaron el hisopado nasofaringeo, que corresponde al 97,7% de nuestra población, y 3 pacientes no se realizaron el hisopado y otros 3 no tenemos datos. En cuanto a la distribución según los meses, nuestro primer paciente con infección COVID-19 lo tuvimos en octubre del 2020 y, como muestra la gráfica, hay una tendencia al aumento. En abril tuvimos 110 pacientes COVID positivos. Como conclusiones, sabemos que los niños, niñas y adolescentes con infección por SARS-CoV-2 COVID-19 constituyeron un bajo porcentaje, siendo esto un 1,88% de la población pediátrica del hospital policial en el periodo considerado. Sin embargo, a lo largo del mismo presentó crecimiento exponencial, algo que se mostró también en nuestro país. Si bien un 65% cursaron la enfermedad de forma sintomática, casi la totalidad se trató de casos leves y que se trataron de forma ambulatoria, algo que no coincide con la literatura, en este caso local e internacional, ya que la mayoría de los niños en ese entonces la presentaban de forma asintomática. Y a destacar que un solo paciente requirió internación y ninguno falleció. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Algunos comentarios interesantes de tus resultados, que se repiten un poco como vienen en otros trabajos, pero haciendo un análisis de cómo se presentan los pacientes, destacar que un 34% de esa población no se presentó febril, sí, que es un dato a tener en cuenta, y que aunque predominan los síntomas respiratorios, hay otra cantidad de otros síntomas, lo que hace que esta sea una enfermedad muy proteiforme en la forma de presentarse, y que algunos niños pueden no tener fiebre ni síntomas respiratorios y tener COVID, con lo cual nos hace a los equipos de salud que asistimos a estos niños estar en una alerta muy importante para el diagnóstico de esta enfermedad, y también con las medidas que implica la asistencia de estos pacientes en cuanto a las medidas de protección y la utilización de equipos de protección personal adecuados, y teniendo en cuenta cómo se presentan los niños, que es un poco se repiten también en otros lugares, todo paciente en este momento que consulte en un servicio de urgencia es sospechoso de tener COVID, porque nos hemos llevado, como seguramente ustedes lo hicieron, muchas sorpresas
con los estudios con resultados positivos y los veíamos con los síntomas con los cuales se presentaban. Así que está muy bien para ir conociendo cómo se presenta esta enfermedad que se presenta, como ya vimos, muy variada, con fiebre, sin fiebre, con síntomas respiratorios, no respiratorios, o sea que, como decimos nosotros, todos pueden tener COVID. Muchas gracias. Bien interesante el trabajo, porque además, en la medida que toma la población del hospital policial, es una población un poco más restringida a la población general del país y puede sacarse de repente incluso conclusiones un poco porcentuales más interesantes, porque todos los niños del policial se atienden en el policial, prácticamente en un solo centro. Me parece interesante, me parece que de repente lo más interesante, porque es difícil evaluar los asintomáticos, porque ahí los números se nos vuelven más difíciles, porque podrían haber habido más o menos asintomáticos, porque no queda claro cómo fue que se fueron seleccionando, pero de los sintomáticos, un solo paciente termina ingresando al CTI, y eso es lo que es para, no sé, enseña a qué proporciones realmente tiene el COVID, por lo menos para las que fueron las cepas en este periodo estudiado, con respecto a la alteración que generan los niños, y es bien interesante porque realmente ninguno falleció y uno solo requirió una internación en un cuidado intensivo. Sí, cabe destacar que ese paciente que presentó internación también tenía una comorbilidad con una lennofibromatosis tipo 1 diseminada que lo llevó también a presentar complicaciones. Y que estuvo bien grave porque estuvo ventilado, sí, y estuvo bien severo, ¿cómo no? Muy bien, gracias. Único comentario que quería agregar justamente un poquito en el mismo sentido de lo que comentaba Galeana, que esta población es bastante especial en el sentido de que no hubo cambios en los criterios diagnósticos, como puede haber pasado tal vez en otras poblaciones pediátricas, porque como ustedes saben, la policía se considera personal esencial, entonces siempre definiciones epidemiológicas, vamos a entendernos, pero entonces siempre se hisoparon los contactos, o sea, siempre se hisoparon ante la sospecha y por definiciones de caso o por contacto, siempre se hisoparon, no hubo cambios en eso, lo que también hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar el trabajo. ¿Ahí? ¿Pronto? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Elisa Díaz, soy residente de tercero del Hospital Policial y vengo a presentar el trabajo Infección por SARS-CoV-2, COVID-19, seguimientos de casos sospechosos y contactos en población pediátrica de un hospital de tercer nivel. Al igual que mis compañeros, declaramos que no tenemos ningún conflicto de interés en la realización del trabajo. De forma de introducción, en Uruguay se diagnosticaron los primeros casos de COVID-19 el 13 de marzo del 2020, declarándose en ese momento estado de emergencia sanitaria. Al 27 de abril del 2021 se reportaron 22.718 casos en menores de 15 años. El Hospital Policial, como ya veníamos diciendo, brinda atención a trabajadores considerados como una población esencial donde su diagnóstico oportuno es prioridad para poder brindar atención temprana y prevenir contagios. Dada la situación epidemiológica desde el Departamento de Pediatría de nuestro hospital, es que se implementó a partir del marzo del 2020 la atención y el seguimiento clínico telefónico de niños, niñas y adolescentes. El objetivo general de nuestro trabajo fue analizar las características epidemiológicas y clínicas de niños y adolescentes en seguimiento por sospecha de infección por SARS-CoV-2 en el Hospital Policial del 1 de marzo del 2020 al 28 de febrero del 2021. Dentro de los objetivos específicos tenemos analizar las características epidemiológicas, conocer la incidencia de infección por SARS-CoV-2, identificar la fuente de contagio en niños y adolescentes, describir las manifestaciones clínicas y caracterizar el seguimiento. Realizamos un estudio observacional descriptivo retrospectivo en el periodo del 1 de marzo del 20 al 28 de febrero del 21. Incluimos pacientes de 0 a 14 años que consultaron en DEP del HP con síntomas sugestivos de COVID-19 o por situación de contacto con caso confirmado. La fuente de datos fue la estadística de ingresos, historias clínicas y laboratorio. Las variables que utilizamos fue la fecha de consulta, el sexo, la edad, la procedencia, clínica, el contacto con un COVID-19 confirmado, comorbilidades, resultado del test de PCR, seguimientos y evolución.
Hicimos una distribución de frecuencias, medidas de resumen y pruebas de significancia, considerando estadísticamente significativo un valor de P menor a 0,05. Se garantizó la privacidad y el anonimato de las personas involucradas. Resultados. En el periodo hubieron 4.380 consultas en el departamento de emergencia del Hospital Policial, de los cuales el 15% corresponden a pacientes con sospecha de infección por SARS-CoV-2. En nuestro trabajo se incluyeron 657 pacientes, de los cuales el 53% fueron de sexo masculino, el 75% pertenecían a Montevideo. El rango etario abarcó desde los 2 meses a los 14 años, con una media de 7.2 más menos 2.7 años, con una mediana de 7 y una moda de 4. Casi el 44% de los pacientes fueron asintomáticos y el 32% no tuvo un nexo epidemiológico. Destacamos, al igual que mis compañeras, que solo un paciente requirió un ingreso hospitalario por COVID-19. En las gráficas acá que les mostramos, en realidad lo que trajimos fue para ver que el 69% de las consultas en la primera consulta fue en modalidad telefónica. La evolución con respecto a los meses en el año que nosotros elegimos hacer, vemos que en el principio de la pandemia las consultas eran presenciales y se fueron haciendo telefónicas a partir de octubre, siendo mayoritariamente telefónicas a partir de diciembre del 2020. Con respecto a los síntomas y signos, los que se presentaron con mayor frecuencia fueron la fiebre, la tos, rinorrea y odinofagia. Con respecto al nexo epidemiológico, debemos recordar que el 68% de los pacientes tuvieron un nexo epidemiológico, de los cuales el 64% fue intrafamiliar y el 23% fue en la educación. La distribución por resultados por test, en nuestro estudio el 77% tuvieron un hisopado negativo, el 12% un hisopado positivo y en un 11% no tenemos el resultado de ese hisopado. Con respecto al resultado del test en función del mes, vemos un aumento de la solicitud del hisopado nasofaringio a partir de octubre-noviembre del 2020, con un pico en diciembre y enero del 2021, con un pico de positivos en enero del 21. Y acá lo que le trajimos es la presentación clínica en base a 2 grupos etarios, en donde vemos que el grupo de 0 a 11 es más frecuentemente sintomático que con respecto al grupo de 12 o más, y con respecto al tipo de contacto, en aquellos que sí tuvieron contacto, en el grupo de 0 a 11 fue más frecuente el contacto intrafamiliar. Conclusiones. Hay un franco predominio de la consulta telefónica con respecto a la presencial, hay una predominancia en fiebre y síntomas respiratorios sobre otros síntomas. Dentro de los contactos hay un franco predominio de origen intrafamiliar. Después, que el seguimiento telefónico nos permitió disminuir la circulación de pacientes posiblemente positivos en el centro de salud, nos permitió guiar la conducta a seguir con respecto al paciente y nos permitió acompañar al paciente y a su familia en situaciones que generaban malestar físico y emocional. Y por último, queremos resaltar la seguridad de este seguimiento telefónico, dado la ausencia de complicaciones e ingresos hospitalarios en pacientes en seguimiento. Se trató de una estrategia de atención primaria que se realizó en un hospital de tercer nivel. Gracias. Bueno, bien el trabajo que nos va dando más información y cómo las instituciones, las diferentes instituciones tuvieron que irse adecuando a las problemáticas y en este caso lo que era el seguimiento de los casos positivos y bueno, o de los contactos o sospechosos, que seguramente requirió montar nuevas infraestructuras y... En realidad lo que hicimos fue una redistribución de servicios, por decirlo de una manera, porque de infraestructura es la misma que ya contábamos. Bueno, bien, ahorrando, pero bueno, seguramente con nuevas funciones, sí. Lo que hace al seguimiento ambulatorio de pacientes por vía telefónica. Ese es un desafío. Hay que tener en cuenta los beneficios, también los riesgos que uno asume cuando hace el seguimiento telefónico de una problemática, de una enfermedad. Como decíamos en otra presentación, hay protocolos específicos para el seguimiento telefónico para tratar de minimizar el riesgo, teniendo en cuenta que, si no entendí mal, los números de seguimiento de casos enfermos, en definitiva, fueron 78 más 504 que fueron contactos que resultaron negativos.
sea que la N de enfermos es un número moderado y que como es una enfermedad que la mayoría de las veces es leve, uno podría decir, bueno, los podemos controlar bien. Uno tiene que asumir ese riesgo. Para hacerlo bien hay que entrenar a todo el personal en esos protocolos de seguimiento para darle la mayor seguridad de que no tengamos problemas. Como en otros lugares del país sucedió que los seguimientos telefónicos en ocasiones generaron dificultades y se perdieron oportunidades de actuar en forma oportuna. Esto viene para quedarse, independientemente de este momento con la COVID. Cuando pase, si es que pasa, y todos esperemos que sí, va a aplicar para el seguimiento de otras enfermedades. O sea que es una oportunidad, como muchas veces pasa, que las crisis nos generan oportunidades de mejora. Acá la herramienta del seguimiento telefónico viene para quedarse y tratar de, lo que estamos viendo en otras presentaciones, de que suele haber como una consulta exagerada o inadecuada a los servicios de urgencia y capaz que la herramienta de la consulta telefónica pueda como atenuar o moderar un poco esa hiperdemanda y esa sobresaturación que se genera. Así que buenas experiencias, hay que profundizarlas, sacarles más resultado y extenderlas en el tiempo a otros problemas. Bien. Así que bueno, buenos aportes. Gracias. Bien, estamos de acuerdo que sí. Lo más destacado es poner en práctica esto nuevo que es el seguimiento telefónico que realmente se ha impuesto ahora y sin duda que hay que uniformizar, como dice Prego, hay que uniformizar los datos que se sacan. Quizás lo que uno a veces va viendo que se pierde en todo esto es lo que sea cutáneo, la valoración de las alteraciones cutáneas en los chiquilines, porque no siempre son bien interpretadas Sí. y está muy frecuentemente asociado a la infección por COVID y a veces uno piensa que está poco representada en las evaluaciones telefónicas. Y el otro punto es que los niños más pequeños, los lactantes, son más frecuentemente infectados y tan asintomáticos que me parece que en los números todo predomina en niños escolares o escolares grandecitos y los lactantes más pequeños. Creo que con el paso del tiempo nos vamos a ir dando cuenta que va a tener que ir ampliándose un poco a ese grupo etario porque también hay y pasan más desapercibidos probablemente. Pero me parece muy buen trabajo de todos modos. Muy bien. Gracias. Simplemente también sumando un poquito estos comentarios, creo que estos trabajos, al igual que los presentados anteriores, de CASMU, etcétera, pueden ser también como dar pie a profundizar un poquito en el análisis de la telemedicina, como señalaba el profesor Prego, que estamos de acuerdo en que es una herramienta que requiere de un uso adecuado, obviamente, pero que también es una aliada a la hora del seguimiento y que a partir de estas experiencias podremos mejorar su conocimiento. Gracias. Gracias.